Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Finanzas en un Ibiza. Y como habréis podido leer hoy en el título, es uno de esos capítulos que he querido dedicar un poquito a la inversión inmobiliaria por diferentes razones. Primero, porque como ya sabéis, he estado los últimos meses trabajando un poquito más este sector, ¿no? Trabajando como asesor inmobiliario y un poco intermediando en diferentes tipos de operaciones. Y luego, porque en España en concreto, si alguien me está escuchando desde alguna otra parte del mundo, es probable que también le influya. Pero en España es cierto que de todos los tipos de inversiones, el que más destaca puede ser la inmobiliaria. He querido dedicar entonces hoy ese pequeño espacio del podcast a hablaros de dos conceptos fundamentales. El primero, por un lado, qué gastos derivan de la compraventa de un inmueble. Vamos a ver que es diferente si uno paga con un crédito hipotecario, si paga al contado. Hay ese tipo de distinciones. Y luego también un segundo apartado en el que he querido hablaros de diferentes tipos de inversión inmobiliaria, porque por norma general, digamos que todos estamos acostumbrados a la típica compra y reventa o a la típica compra para alquilar, pero hay diferentes también alternativas que pueden ser muy interesantes para quien quiera pues aprovechar este sector. Por supuesto, decir que como todo tiene un riesgo, o sea, no hay inversión que carezca de riesgo, y aunque es cierto que por norma general la inversión inmobiliaria es una de las más seguras, también muchas veces requiere de un capital un poquito más alto, que veremos que también hay fórmulas de inversión en sector inmobiliario que incluso pueden ir desde los 50 euros con capitales muy bajitos, o directamente, pues bueno, gracias a la intermediación, pues poder empezar a coste cero. Esto ya es función de cómo cada uno se sepa mover mejor en este ambiente. Empezamos pues por todos aquellos gastos que derivan de la compraventa de un inmueble, y como siempre matizo que me voy a dedicar expresamente a España, porque ya sabemos que aquí pues bueno, hay una serie de impuestos, de gastos que pueden variar incluso dependiendo de cada país, y dentro de España, sin ir más lejos, según la comunidad autónoma e incluso según cada ayuntamiento, vamos a ver que tenemos gastos diferentes. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos gastos de compraventa? Porque muchas veces van a determinar si el éxito de nuestra inversión es positivo o negativo. Porque no es, como hablábamos también en capítulos previos, no es algo tan sencillo como compro una vivienda por 100.000, la alquilo por 500 euros al mes y tengo una rentabilidad neta. No, hay una serie de gastos asociados que encima por norma general pues no suelen ser pocos, y menos en España. La inversión inmobiliaria también es un negocio para Hacienda, es un negocio para muchas personas, y lógicamente siempre suele haber una serie de sobrecostes que normalmente pues no, va a ser complicado que los podamos evitar. En esta ocasión he querido dividir los diferentes tipos de gastos de la compraventa de un inmueble, tanto por la parte compradora como por la parte vendedora, porque aquí siempre va a afectar a esas dos partes. Vamos a tener una persona que quiera comprar ese inmueble para ser el nuevo propietario, y una persona, propietario de ese inmueble, que lo va a querer vender para pues lo que quiera, pues sacarle una rentabilidad, obtener liquidez, el motivo que sea. Empiezo por la parte vendedora, ¿vale? Esa persona que va a querer deshacerse de su inmueble por diferentes motivos, porque ha sido una herencia, porque ha habido un divorcio, porque directamente pues quiere cambiar de residencia y quiere contar como parte del pago de esa nueva residencia la venta de su vivienda, o incluso porque la vivienda se le ha quedado grande, quiere buscar algo más pequeñito y quiere aprovechar pues la renta o el beneficio del valor añadido por esa vivienda que la haya sacado a lo largo del tiempo. Pues bien, en este caso, la parte vendedora, volvemos a lo mismo, ¿no? Luego
habrá siempre matices de cada operación, porque no es lo mismo a lo mejor los trámites que haya que pagar para una adjudicación de herencia que los trámites que haya que tener de por medio, por ejemplo, para una disolución de mancomunidad, en el caso de un divorcio, que directamente si una persona es el propietario y se quiere deshacer de la vivienda. En un caso estándar, ¿vale? Vamos a poner que yo solamente soy el único propietario de mi vivienda y la quiero pues vender para irme a otra residencia. ¿Qué es lo que tendría que pagar? Primero, el IBINDU, ¿vale? Perdón, el IBINDU por abreviarlo, que como comentamos en el capítulo 37, es ese impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza no urbana. Y en este caso, ¿de qué depende el capital que yo tenga que pagar dentro de este impuesto que me van a exigir? Pues bien, en función del ayuntamiento en el que vivamos, y esto no solamente depende de la provincia, o sea, incluso dentro de Madrid, cada ayuntamiento establece sus propios coeficientes, dentro de Cataluña, cada ayuntamiento establece sus coeficientes, dentro de Extremadura, cada ayuntamiento establece sus coeficientes, pues en función de ello, es un factor muy variable, vamos a tener que pagar un capital u otro. Eso sí, aunque sea un factor muy variable, lógicamente no va a haber diferencias a lo mejor de 25.000 euros, por poner un ejemplo un poquito exagerado. Un ejemplo que pudiera ser real. Supongamos que yo he vendido mi vivienda por 150.000 euros, ¿vale? Y he obtenido ese beneficio y llevo 20 años con esa vivienda, ¿vale? Como este impuesto varía en función del valor catastral a lo largo del tiempo, ¿vale? Como depende de ese valor del suelo al que yo lo compré y ese valor del suelo en el momento en el que yo lo he vendido, vamos a más o menos entender que habrá o tendré que pagar por esa venta de 150.000 euros si yo compré hace 20 años, a lo mejor pues por 50 o por 60.000 euros, voy a tener que pagar en torno a 2.500, 3.500 euros. Volvemos a lo mismo, esto es muy variable. Si me escuchas a lo mejor desde el País Vasco, pues conviene que lo consultes primero con el ayuntamiento que corresponda. Pero para haceros una idea, en la zona sur de Madrid, más o menos, ese sería el valor promedio a pagar por esa plusvalía municipal. Luego aparte voy a tener que pagar otro gasto que sería la liquidación de la hipoteca en caso de que la tuviera. Si mi vivienda está 100% pagada, lógicamente este gasto no lo tendría que tener en cuenta, pero si supongamos, en el mismo ejemplo, yo tengo mi vivienda de 150.000 euros, llevo 20 años viviendo, pero todavía me falta por pagar un aporte de 50.000 euros, por lo que sea, porque he tenido que hacer una ampliación de la hipoteca, porque tenía una letra muy bajita y no he querido ir amortizando capital. Vamos a suponer que todavía tuviera pendientes esos 50.000 euros. Pues bien, como penalización por tener que liquidar esa hipoteca, el banco normalmente me va a cobrar alrededor de un 1% adicional de ese capital que me quedara. Como os decía, retomando el ejemplo de 50.000 euros, tendría que pagarle al banco 500 euros para decirle, mira, voy a pagar la hipoteca porque va a haber una persona que me compre la vivienda, me la va a comprar pues por 150.000 euros y a mí solamente me quedan 50.000 euros pendientes, es decir, voy a poder asumir ese coste, pero el banco te va a decir, perfecto, me vas a pagar los 50.000 euros que me debes más ese 1% que se corresponde con 500 euros por penalización, por no haberlo pagado antes o directamente porque lógicamente pues el banco tiene su negocio con esto de las hipotecas y te dice, vale, si no me vas a pagar durante los próximos 10 años que te quedan pendientes, por lo menos págame esa penalización. Suele ser tal que así. Por otro lado, va a haber otro gasto que es variable, que serían los honorarios de agencia. Yo sí que es cierto, aquí hago un pequeño paréntesis, que en función de la operación que tengas por delante, si es una herencia, si es un divorcio, si es un tema de liquidez, aunque muchas veces es cierto que las agencias pues pueden cobrar entre 3.000, 9.000, incluso 15.000 euros, aquí habría que ver el valor de la propiedad, ¿vale? Porque imaginaros que voy a gestionar una vivienda de 700.000 euros, pues hombre, lógicamente vas a tener que pagar más porque es una vivienda un poquito más complicada de trabajar o tiene un mercado un poquito más selecto y a lo mejor no vas a tener que pagar 9.000 euros, sino que a lo mejor sí que te va a tocar pagar pues 20.000 o incluso 25.000, ¿vale? No sería descabellado, pero es que estamos hablando de una operación de 700.000 euros.
En un caso un poquito más normal, ¿vale? Una vivienda que oscila entre los 100 y los 200.000 euros, que yo creo que es algo un poquito más habitual, o incluso los 250.000 euros, ¿vale? Por llegar a, si estamos en el centro de Madrid o si estamos en una zona un poquito más exclusiva de Barcelona, un piso normal, ¿vale? Algo de 2-3 habitaciones, no estamos hablando de una mansión de 12 habitaciones, ni 9 baños, ni nada por el estilo. Sería algo, pues eso, que pueda oscilar entre los 100 y los 200.000 euros. Las agencias en promedio nos pueden cobrar entre 3.000 y 9.000 euros. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué puede haber tanta diferencia? Y retomo el paréntesis que habría hace muy poquito. Primero, en función del servicio que te quieran dar, ¿vale? Porque muchas veces la gente dice, no, si mi agencia me cobra solo 3.000 euros. Te digo una cosa, si por 3.000 euros simplemente van a tener anunciado la foto de tu vivienda en el escaparate, pues lógicamente si no van a hacer un esfuerzo adicional, pues porque van a buscar ese cliente potencial o van incluso a hacer esos trámites de gestión de registro de propiedad, catastro, etcétera, etcétera, pues hombre, a lo mejor merece la pena que si la que te cobra 5.000 te va a hacer una serie de trámites adicionales que no te va a hacer la de 3.000, valóralo, tenlo en cuenta y ya en tu mano queda si en la operación que tengas. Volvemos a lo mismo. A lo mejor si tienes una adjudicación de herencia de 7 hermanos, pues te conviene que haya una parte mediadora entre esas 7 personas. A lo mejor la que te cobra un poquito menos, ese trámite no lo hace. Pero que sepas que si trabajas mediante agencia, pues lógicamente a todos nos gusta cobrar por el trabajo que hacemos y que sepas que normalmente va a ir en función de esos costes. Que a lo mejor te llega una agencia y te dice, oye mira, te voy a cobrar 30.000 euros por venderte tu vivienda de 100.000. Vuelve a ser un ejemplo exagerado, pero que sepas que aquí sí que lo vería ya un poquito más surrealista. O incluso, que me he visto casos también, ¿no? De agencias que te dicen, no, si yo te voy a cobrar 1.000 euros por promocionar tu vivienda. Puede ser que aquí nos den un poquito de gato por liebre y que estemos pensando que por 1.000 euros vamos a hacer buen negocio y a lo mejor realmente por 1.000 euros esa persona te hace un reportaje fotográfico y se olvida realmente de promocionar tu vivienda. Aquí lo dicho, siempre en una operación de este calibre, pues contacta con alguien con quien te genere confianza, sobre todo establece muy bien las partes a tener en cuenta y trabaja con gente que sea siempre pues seria y responsable en este sector. Aún así, lo dicho, que sepas que va a haber unos costes, siempre y cuando trabajes por agencia, que esto también hay gente que dice, no, si yo creo que lo puedo vender por mi cuenta, pues hombre, te lo quitarías de encima. También te digo, siempre y cuando conozcas del tema. Si eres un poco novato, es la primera vivienda que estás tramitando, yo sinceramente veo que a lo mejor tener que pagar a lo mejor 6.000 euros de comisión de agencia no lo vería descabellado, ¿vale? Porque incluso te pueden solventar problemas a futuro bastante más superiores a esos 6.000 euros de los que puedan cobrar. Por último, hay otro apartado que lógicamente pues también va a haber que costear, y este sí que es cierto que va a ser mucho más complicado que lo podamos evitar, que son los gastos de notaría, gestoría y escritura. Si bien es cierto que la parte compradora, o el banco, mejor dicho, de la parte compradora suele costear este tipo de gastos, no es descabellado que nuestro banco nos vaya a hacer una provisión de fondos para costear, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor sí que tenemos que contar con un capital disponible que a lo mejor oscila entre los 800 y 1.200 euros que nos van a retener en concepto de pago de estas cuotas y luego, bueno, pues a lo mejor se terminan devolviendo o no, depende de varios factores, pero que sepamos que aunque puede ser que como parte vendedora sea un gasto que no tengamos que tener en cuenta, al menos podemos tener que pasar por esa parte de provisión de fondos. Y con esta parte quedaría completada los gastos asumidos por la parte vendedora. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando no haya que hacer algún tipo de documentación, pues si es una herencia, si es un divorcio o si es algún otro tipo de tramitación. Véase, pues eso, diferentes trámites por los que vamos a tener que pagar otro tipo de costes, pero a normas generales esto es un poquito lo que tendría que asumir la parte vendedora. Pasamos a la parte compradora. ¿Qué va a tener que costear más allá, lógicamente, del precio de la vivienda la parte compradora? Primero, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es inapelable. O sea, este sí que es cierto que va a ser difícil que lo podamos evitar. Y sí que aquí destacar
que en función de cada comunidad autónoma, Madrid, Valencia, Toledo, Cataluña, Castilla y León, que la menciono siempre un poco menos, va a haber diferencias. En España, por ejemplo, este impuesto de transmisiones patrimoniales oscila entre el 6 y el 10% del valor de la vivienda. En un supuesto de una vivienda de 100.000 euros, por poner cifras redondas, vamos a tener que pagar entre 6.000 y 10.000 euros adicionales para costear este impuesto. Por ponernos dos ejemplos reales, en Madrid, ya lo hablamos también en su momento en el capítulo 37 de Vocabulario en Finanzas 4, tendríamos que pagar el 6%, siempre y cuando no sea una vivienda de primera transmisión, es decir, es la primera vivienda que me voy a comprar como persona física, en la cual tendría un 10% de descuento sobre ese 6 que me van a cobrar, teniendo que pagar un total de un 5,4%. En Toledo, por ejemplo, que es otra cifra que a lo mejor quien me esté escuchando desde allí lo puede tener en cuenta, ese impuesto de transmisiones patrimoniales aumenta y pasa del 6% al 9%, para que veáis pues eso, que en función de cada provincia incluso la operación que realicemos nos puede salir alrededor de 3.000 euros más caro. Esto simplemente porque es lo que cobra el ayuntamiento por esa transmisión de la vivienda. Por otro lado, volvemos a tener en cuenta los honorarios de agencia, y aunque aquí es cierto que algunas incluso pueden maquillar y decir no cobramos a la parte compradora, sí que puede ser que pues incluso lo que le cobren a la parte vendedora sea más de lo que pueda cobrar otra agencia que divida honorarios en dos partes, pero que sepas que puede ser que normalmente entre un 3 o sí, alrededor, como máximo yo creo que suele ser un 3% del valor de la vivienda lo que te puede comprar la agencia, siempre y cuando se trabaje mediante esta. Si es directamente un particular, pues no creo yo que te vaya a cobrar lógicamente un honorario de agencia, pero tenlo en cuenta por si ves que a la hora de gestionar la compraventa de la vivienda pues hay un valor añadido que pueda oscilar alrededor del 3%. Hay veces que es un precio fijo, 1.000, 2.000, 3.000 euros, y hay veces que directamente es un porcentaje. Aparte de ello, tendríamos, en el caso de que no compráramos al contado y tuviéramos que solicitar una hipoteca, tendríamos que pagar, y lógicamente aquí ya influiría el banco, los costes de apertura de la hipoteca, que suelen normalmente ir dentro de la cuota que vamos a ir a pagar. A lo mejor si los costes de apertura de hipoteca son de 1.000 euros, pues a lo mejor ese capital lo único que modifica es que nuestra cuota a lo mejor en vez de ser de 500 euros al mes, pues es de 505 euros, ¿vale? Porque vamos a pagar ese capital a lo largo de la vida del préstamo hipotecario. Y luego, por otro lado, igual que sucedía con la parte vendedora, vamos a tener que costear los gastos de notaría, gestoría y escritura, entre otros, que volvemos a lo mismo. Hay ciertas operaciones inmobiliarias que a lo mejor van a requerir de otra serie de gastos. En este caso, aunque suele ser el banco del comprador quien asume esos gastos de notaría, gestoría y escrituras, puede ser también que igual nos obliguen a hacer esa provisión de fondos, es decir, nos retengan un capital de en torno a 1.000, 1.200 euros y que luego nos devuelvan la diferencia de ese coste. A lo mejor nos retienen 1.200 euros y a cabo de unos meses nos devuelven 800, pero que sepamos que retenerlos es probable que nos lo vayan a retener. Y con esta parte, igual a nivel general, quedaría completa la parte de gastos que tendría que asumir la parte compradora. Lo dicho, siempre y cuando no haya algún otro trámite de por medio o haya que pagar, pues a lo mejor algún otro tipo de trámite o de gestión. Pasando a la segunda parte, en la que quería también un poquito hablaros de los diferentes tipos de inversión inmobiliaria, salir un poco del paradigma en el que, pues bueno, siempre un inversor que quiera entrar en este mundo, a lo mejor lo que quiere es comprar para alquilar o directamente comprar para revender más adelante. ¿Qué opciones o qué alternativas nuevas han surgido durante los últimos años? Aunque algunas es cierto que ya llevan un poquito más de tiempo, pero ¿qué alternativas puede surgir para gente que incluso quiera ser un poquito más original en este sector, en esta inversión inmobiliaria? Primero, tenemos un modelo que ha despuntado mucho, por lo menos yo lo he ido conociendo en estos últimos 2-3 años y sí que es cierto que es un poquito más llamativo, que es el tema de las flipping houses. ¿En qué consiste el modelo de las flipping houses? En comprar, reformar y revender, ¿vale? O comprar, reformar y alquilar.
¿Por qué es un modelo interesante? Porque aquí, en este tipo de inversión inmobiliaria, el valor añadido se aparece en la reforma. Normalmente, pues hay gente que tiene diferentes residencias o recibe una herencia de una casa en el pueblo o incluso una casa en el centro de Madrid, pero que está en muy mal estado, porque pues a lo mejor las personas que vivían allí, lógicamente, no querían hacer nada con esa vivienda, pues porque ya estaban cómodos o por lo que sea, y la han dejado en un estado un poquito más desgastado, o incluso puede suceder en pisos que han sido ocupados, una vez que han sido desalojados, pues tristemente suelen quedar muy en estados bastante deplorables o con bastantes desperfectos. Hay empresas o incluso particulares que directamente asumen el estado de esa vivienda, que es un mal estado, con la condición de reformarlo y venderla a un precio superior. Este tipo de viviendas, cuando tienen esa serie de desperfectos o están en ese mal estado, por norma general se tienen que vender en torno a un 10-15% por debajo del valor normal. ¿Por qué? Porque la persona que lo vaya a comprar asume que va a tener que costear una reforma de a lo mejor de 10, 15, 20, 25.000 euros y para poder hacer algo con esa vivienda, porque normalmente son viviendas que incluso no son habitables por el estado en el que se pudieran encontrar. Entonces las flipping houses es un modelo que, como os decía, se ha dado a conocer un poquito más en los últimos años porque ofrece diferentes oportunidades de negocio. Primero, para la persona que realiza la inversión y que le puede sacar ese valor añadido. Segundo, para la persona que se encarga de hacer la reforma, que digamos que obtendría un ingreso activo. Incluso puede ser la misma persona que tenga una empresa de reformas y que le interese tener una reforma un poquito más económica, porque al final solamente tendría que costear a sus empleados y a los materiales. No tendría que pagar a lo mejor cierta mano de obra o ciertas cosas por las cuales le podría sacar ese beneficio. Y igual como hablábamos dentro del modelo de las flipping houses, personas que a lo mejor puedan sacarle 100, 200 euros más de rentabilidad mensual a una propiedad simplemente por dejarla en buen estado. Este es un modelo que, como os digo, el de la compra, reforma y venta, que se ha dado un poquito más a conocer en los últimos años. Como segundo modelo de inversión un poquito más alternativo, voy a hablar de los alquileres. Y aquí es donde me podéis decir, Dani, pero si los alquileres es uno de los modelos de inversión inmobiliaria más común o más frecuente, correcto, estamos totalmente de acuerdo, pero muchas veces hay diferentes tipos de alquileres que se tienen un poquito menos en cuenta. ¿Cuáles son estos tipos de alquileres? Por un lado tenemos los de larga estancia, que son los más conocidos. Compro una vivienda que me cuesta 100.000 euros, la alquilo por 600, 700 euros al mes y tengo un retorno mensual, descontando gastos de impuestos, mantenimiento, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, tendríamos alquileres de corta estancia, gente que a lo mejor, pues por tema estudios o por tema trabajo, tiene que pasar un tiempo determinado, que pueda ser 3, 6 meses o incluso un mes solamente. Lógicamente, como el propietario va a querer tener la confianza de que esa persona es una persona viable, a lo mejor ese precio de alquiler promedio puede subir un poquito. Y luego, otro tipo de alquiler, que es en el que quería haceros un poquito más de hincapié, que serían los alquileres vacacionales. ¿Dónde han empezado a destacar los alquileres vacacionales? Pues bien, sobre todo en alquileres de segundas residencias, gente que tiene una vivienda en la playa, gente que tiene una vivienda en el pueblo, gente que lógicamente tiene esa segunda residencia y que no la explota al máximo, porque pongamos un ejemplo, ¿no? Yo tengo una segunda residencia en la playa y lo más normal es que de junio a septiembre vaya a pasar mucho más tiempo allí que de septiembre a marzo. Pues por diferentes motivos hay gente que lo que hace es aprovechar ese tiempo de septiembre a marzo para alquilar pues por días, por semanas o incluso simplemente por fines de semana esa vivienda mediante plataformas como pudieran ser Airbnb o directamente mediante agencias locales y sacarle ese rendimiento diciendo, vale, yo voy a disfrutar mi vivienda durante 3 meses, pero esa vivienda tengo un coste anual, entonces aprovecho ese margen de tiempo que yo no voy a disfrutar la vivienda pues para que me genere una serie de beneficios. Aquí, como todo, hay gente que es un poquito más confiada, gente que es un poquito más desconfiada. Igual hay diferentes fórmulas
como os comentaba, mediante Airbnb o mediante agencias, para generar esa garantía y esa seguridad adicional. Luego, por otro lado, lógicamente, esta gente que dice, mira, yo tengo una segunda residencia en el pueblo, a mí me gusta pasar los meses de invierno allí, porque estoy un poquito más cómodo, porque desconecto, porque salgo un poquito menos de casa y a lo mejor pues tengo una vivienda que es mucho más apetecible, y lo que hago es todo lo contrario, le alquilo los meses de verano que le voy a poder sacar una rentabilidad un poquito más alta, y mientras tanto yo vivo en mi segunda residencia. Entonces el alquiler vacacional, sobre todo en viviendas, como os decía, pues un poquito de carácter más costero o incluso en casas rurales, han empezado a ser más atractivas, sobre todo, incluso aquí diría que la pandemia ha tenido cierta influencia, porque daros cuenta que ya otro tipo de alquileres vacacionales, como hoteles, apartamentos, en los cuales vas a convivir con otras muchas más personas, han podido generar más recelo, y casas rurales que a lo mejor se encuentren un poquito más alejadas de la periferia y en las cuales vas a ir solamente tú con tu grupo de amigos o con tu familia, pero digamos que va a ser un grupo más cerrado, han servido pues eso, para darle un poco más este atractivo a este tipo de viviendas y de alquileres vacacionales, sobre todo pues eso, un poquito más rústico, un poquito más rural. Por otro lado, hay otro modelo de inversión del que igual hablamos un poquito en el capítulo 37, en el de vocabulario en finanzas, que es la nuda propiedad. Vuelvo a resumir en qué consiste este tipo de inversión o este tipo de trámite o de gestión inmobiliaria, para ver cómo se le podría sacar partido. La nuda propiedad es un trámite inmobiliario en el cual una persona compra la propiedad pero no el derecho a vivir en ella. ¿Por qué? Porque ya hay una persona viviendo, generalmente pues suele ser una persona mayor, que lo que hace es que vende la propiedad pero se queda con el derecho de vivir hasta el fallecimiento de esta. ¿Dónde está el interés a lo mejor en esta inversión? En que lógicamente pues la nuda propiedad va a llegar a un punto en el que esa vivienda se quede vacía y es el nuevo propietario, el que ha comprado la nuda propiedad, cuando esa vivienda se quede vacía, que la va a poder tener para sí. ¿Qué sucede? Que este tipo de viviendas, como sucedía también en las flipping houses, se suelen vender a un precio por debajo de mercado. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que la persona que quiere vender la vivienda quiere seguir teniendo el derecho a disfrutar de ella, y la persona que compra la vivienda al final, el día de mañana, pues no tiene la necesidad de tener que vivir allí, sino que simplemente lo quiere como modelo de inversión, como negocio. Entonces se llega a un acuerdo en el cual se vende esa vivienda por debajo del precio de mercado bajo esa condición. Hay que analizar ciertas cosas dentro de este modelo de inversión, porque lógicamente el factor edad de la persona que vende la vivienda es importante. No es lo mismo una persona que quiera vender esa nuda propiedad con 80 años que con 70. Aquí es como todo, hay que tener en cuenta que esos 10 años de diferencia al inversor le van a suponer pues un cambio en los parámetros de rentabilidad, lógicamente. Y luego igual, pues tema patologías, etcétera, etcétera, pues son cosas que hay que analizar detenidamente. Ya os digo que es un modelo un poquito más característico, pero hay gente que se dedica única y exclusivamente a gestionar viviendas de nuda propiedad y aprovechar este modelo de inversión. Y por último, en el capítulo de hoy, quería centrarme también y hablar un poquito de los pisos ocupados, haciendo aquí dos distinciones. Lógicamente, pues para quien no lo sepa, los pisos ocupados son aquellos en los cuales una persona invade la vivienda y se queda en ella. Lógicamente suele ser pues gente que no tiene recursos económicos o que por lo que sea pues no puede acceder a una vivienda, la ocupa y ya está. ¿Qué dos distinciones quería hacer en este apartado aquí? Primero, si es una vivienda de banco, y segundo, si es una vivienda de particular. En caso de que sea una vivienda de banco, normalmente van a ser ellos quienes se encarguen de desalojar la vivienda, de volverla a poner en mercado. Es un poquito más difícil que nosotros podamos, como particulares, lógicamente, gestionar ese tipo de operaciones, porque va a ser el propio banco, ¿no?, quien quiera hacer ese trabajo. Pero luego tendríamos la segunda alternativa, que serían las viviendas ocupadas de particulares. ¿Qué sucede? Que a día de hoy, tal y como está establecida la legislación
y la regulación española, volvemos a lo mismo, cada país, si me estás escuchando desde Latinoamérica o desde cualquier otro punto, va a tener una serie de cambios o modificaciones en su normativa. En España sí que es cierto que a día de hoy la ley ampara al Ocupa, por diferentes motivos. Aquí no me meto, ya sería hablar un poquito de temas políticos y no voy a solucionar nada en este campo, pero sí que es cierto que cuando una vivienda está ocupada, hasta que se produzca su desalojo, va a pasar una serie de tiempos. ¿Qué sucede si yo soy un particular y han ocupado mi vivienda? Primero, que esa es una vivienda con la cual no voy a poder hacer nada. Y segundo, en el proceso en el que se desaloje o se vaya a desalojar mi vivienda, el Ocupa puede generar todo tipo de desperfecto y lógicamente le va a hacer perder valor a mi vivienda. ¿Por qué? Porque a mí como particular sí que me va a afectar, como propietario particular de esa vivienda me va a afectar, pero al Ocupa le va a dar exactamente igual. Va a vivir como le dé la gana, puede hacer lo que quiera con la vivienda, porque lógicamente el día de mañana, cuando le desalojen, se va a ir a otra a hacer lo mismo. Y no va a tener ningún tipo de penalización, lógicamente. En este caso concreto, hay empresas que están especializadas en el desalojo de este tipo de personas, conocen cuál es la normativa, cuál es la legislación, qué métodos tener en cuenta para desalojar al Ocupa lo máximo posible, porque en función de la vía por la que se vaya, y aquí sí que había que entrar en un tema legal, si se va a desalojar por lo civil, si se va a desalojar por lo penal, pueden ser procesos que incluso lleven 2 años de trámites. Imaginaros, yo soy un particular, ocupan mi vivienda y ahora tengo que esperar 2 años a poder volver a entrar a mi vivienda que no sé en qué estado me voy a encontrar. Por muchas veces ese tipo de viviendas incluso se venden a una persona que esté especializada en ese sector para, primero, incluso que pueda negociar con el Ocupa, ¿vale? Situaciones en las cuales, volvemos a poner cifras redondas, ¿no? Una vivienda de 100.000 euros, yo la pueda comprar por 50, 60.000 euros y negociar con el Ocupa el abandono de esa vivienda a lo mejor por 20.000 euros. Imaginaros, ¿no? Una persona que tenga escasos recursos económicos y que le pueda decir, oye, mira, te voy a desalojar en un periodo de 6, 7, 8 meses, o bien te puedes ir mañana y te pago 20.000 euros. Es una opción. Volvemos a lo mismo, yo no soy especialista en viviendas ocupadas ni sé cómo negociar con Ocupas, pero esta podría ser una de las alternativas. Esto en base pues también un poco, ¿no?, de lo que he ido aprendiendo. Sí que sé que hay gente que a lo mejor compra una vivienda a mitad de precio ocupada, negocia con el Ocupa en torno a un 20, un 30% de la diferencia del valor de la vivienda y luego lógicamente le quedaría en torno a un 20-30% adicional de rentabilidad para esa inversión. Es un modelo un poquito más particular, como ya os digo, hay empresas especializadas en el sector, se asume un poquito un riesgo mayor, pero también por contrapartida suelen ser operaciones, como os decía, que incluso pueden llevar un descuento de un 40-50% del valor de esa vivienda. Y por mi parte nada más, como os decía, quería hacer un capítulo un poquito más dedicado para quien quiera tener ese arranque, ¿no?, en el sector inmobiliario como inversor. Ya os digo que, por ejemplo, a nivel intermediación inmobiliaria, pues también es un sector muy atractivo porque se mueven cifras un poquito más grandes de lo que estamos acostumbrados. No es lo mismo gestionar la compraventa de una vivienda que gestionar la compraventa de un móvil, lógicamente, por poner un ejemplo. Y esto es como todo. Yo siempre os animo, os invito a que lo investiguéis, a que lo exploréis e incluso, lógicamente, si queréis dejar en comentarios qué otro tipo de inversiones inmobiliarias podrían ser interesantes de aquí a los próximos años. Ya se empieza incluso a escuchar tema de inversión inmobiliaria con criptomonedas, tokenización de inmuebles, cosas que veremos qué sucede con ellas el día de mañana, pero que pueden resultar igual llamativos y atractivos. Por mi parte nada más, chicos, muchísimas gracias como siempre, ya sabéis, por suscribiros, por dejaros ese like, por sumar ese apoyo. Y nada más, nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao, chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao.